Querida Javerot, querido Javerim, esta semana habremos de leer dos parshiot, Matot y Masé. De la unión de esas dos parshiot, en la sexta aliyá, se nos comenta una serie de leyes asociadas a los leviim, los levitas. Además, cuando estemos en aquel momento planificada la llegada a Israel, entonces Moshe, a nombre de Dios, ordena que los levín tenían una función muy específica fuera del tema de servir en el templo de Jerusalén o en el sitio central donde iba a haber templo, sino que había una labor muy amplia, espectro muy amplio de labores de los levitas, que estaban a cargo primero de 6 ciudades de refugio, 3 en la Transjordania, 3 en la parte occidental del río Jordán. Esas 6 ciudades de refugio era para alguien que había cometido un crimen sin intención, entonces existía el riesgo de que la víctima o familia de la víctima quisieran vengarse, pero no era intencional y no había suficiente fuerza o rapidez para ir a juicio. Entonces, para evitarse problemas, el que cometió el crimen sin querer se escapaba a una de las 6 ciudades de refugio, que la administraban los levitas. Entonces, los levitas, una de las funciones era manejar 6 ciudades de refugio, pero además tenían en el territorio de Israel, que era a ambos lados del Jordán, tenían 42 asentamientos, y que ellos tenían que administrar y tenían permiso, como no tenían tierra propia como las otras tribus, que se les había adjudicado territorios para vivir y trabajar, estaban regados por todo el país. Entonces, en esas 42 ciudades tenían derecho a plantar alrededor de la ciudad en una cierta cantidad como para ser autosuficientes. Entonces, los primeros asentamientos, digamos, semiurbanos, fueron donde estaban viviendo los levitas, y de ahí que tenían acceso, al estar dispersos, diseminados en todo el territorio, que la gente del pueblo le donara un diezmo, un 10% de la cosecha. Con eso se sostenían también, entre el diezmo de la gente, más los que les quedaba permitido alrededor del asentamiento plantar su propia, tenían su sistema de vivir. Ahora, mucha historia no tenemos de esos asentamientos, porque básicamente durante un tiempo era Shiloh, en otro tiempo era Samaria, y después Jerusalén empezó a tener un rol como ciudad importante, pero los asentamientos pequeños también eran pequeñas zonas urbanas. Deseándoles a todos Shabbat Shalom Umevorach.